Muy buenos días chicos. Bueno, nuestro grupo decidió hablar sobre el mercado laboral, pero antes tenemos que tener en cuenta cómo vamos a examinar el país y para examinar nuestro país, Colombia, tenemos que mirar su PIB. Actualmente el PIB de Colombia se encuentra en un 2%. La pregunta es, ¿influye el mercado laboral en el PIB? Para esta pregunta nos va a ayudar a resolverla un estudiante de introducción a la economía colombiana. David, ¿qué piensas? ¿Influye el mercado laboral en el PIB? Sí, obviamente, dado que dependiendo de las personas que se encuentren trabajando, pues obviamente las ganancias que se van a generar van a ser mayores, generando así tanto ganancias para las mismas personas como tal y también a través de los impuestos y toda la parte del gobierno se van a elevar la tasa del PIB, se va a elevar el O sea, porcentaje que se asumiendo tenga. que el mercado laboral influye en el PIB y que el mercado laboral se divide en empleados y desempleados, vamos a hablar primordialmente sobre qué es la tasa de desempleo. Bueno, la tasa de desempleo es el porcentaje económicamente activa en la población que está desocupada. ¿Sí? Nuestro analista, estudiante, nos va a decir dónde se encuentra la menor tasa de desempleo y cómo está la capital de Colombia. Bueno, muy bien. En cuanto a la menor tasa de desempleo en Colombia, se encuentra en la zona del Atlántico, tales como Barranquilla, Cartagena, ¿sí? Esas ciudades. En la capital, Bogotá, eh, el desempleo es de 9,6%. Este valor con respecto al año 2015 nos quiere decir que el desempleo en la capital bajó. Bueno, David, en la sesión anterior nos dijiste cómo estaba el Atlántico y la capital de Colombia, pero ahora queremos saber cómo está el país Colombia en la tasa de desempleo. El pasado estaba con una tasa de desempleo del 10,9%. A inicios de este año, en enero, se registró un desempleo del 11,8%. Y en septiembre, que fue el último dato que tenemos registrado, el desempleo como tal fue de 8,5%. Bajo estos datos, usted me dice que en enero había una tasa de desempleo del 11,8% y ahora en septiembre hay una tasa de desempleo del 8,5%. Se puede inferir que el gobierno nacional actuó de forma clara para bajar la tasa de desempleo. Bueno, David, ya nos informaste cómo está la tasa de desempleo en Colombia, pero nos interesa saber cuánto es el salario mínimo que está recibiendo un colombiano para trabajar. Sabemos que para fijar el salario mínimo el gobierno cuenta con cuatro parámetros. El primero es meta de la inflación esperada, el segundo es contribución al salario, el salario del ingreso nacional, el tercero es incrementación del PIB con el año inmediato anterior y el cuarto, crecimiento de la productividad de la nación. Bajo estos parámetros y sabiendo que el salario mínimo está en 689.454 pesos y con respecto al año anterior subió 45.000 pesos. Más de eso, Colombia ha presentado una inflación bastante alta este año que se registró un tope de 8,6%. ¿Qué se espera para el salario mínimo en el año 2017? Bueno, para el próximo año, la verdad, se espera que a partir de lo que vos dijiste, de que la inflación tuvo este año un tope del 8%, se espera que a partir de esto, el otro año también siga subiendo un poco más de los 45.000 pesos que subió para este año el salario mínimo, de tal forma que por de este modo, pues los colombianos van a poder tener una mayor cantidad de dinero en un salario mínimo y así varias cosas que en el país se están manejando con un tope muy estrecho para las personas que ganan el salario mínimo puedan lograr vivir un poco más como con menos límites de campo De subsistencia. de subsistencia como tal. Ok, muchas gracias. Chicos, en el anterior video hablábamos con nuestro estudiante David y tocamos temas muy interesantes acerca de cómo está el mercado laboral en Colombia. Tocamos temas de cuáles son los aspectos para fijar un salario mínimo y qué se espera para el salario mínimo del año 2017.
En este video también vamos a tocar un tema muy importante, que es los subempleos y cómo se hace, cuáles son los aspectos para fijar una tasa de informalidad en Colombia y cómo estuvo la tasa de informalidad en Colombia en el año 2001 al año 2006. Bueno, según datos del DANE, en el año 2001, los datos de informalidad en Colombia estuvo en un 60,3. En el año 2006, la tasa de informalidad en Colombia estuvo en un 58,3. Ahora, ¿por qué la tasa de informalidad en Colombia bajó y por qué no subió? Muy simple, la tasa de informalidad en Colombia va directamente proporcional al crecimiento económico de un país. Es decir, durante el año 2001 al año 2006, Colombia presentó un crecimiento económico positivo. Ahora, ¿cómo estaremos en la tasa de informalidad en este año 2016? Bueno, la economía colombiana ha presentado un desaceleramiento económico durante el año 2015 y durante el año 2006. Así que se espera que la tasa de informalidad en Colombia haya disminuido. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante y es un factor que mide la economía de un país y es la tasa de subempleo. Sabemos que la tasa de subempleo puede ser subjetiva u objetiva. Bueno, la tasa de subempleo en el año 2001 estuvo en el 28,1 y en el año 2006 estuvo 32,1. Estos son datos del DANE. ¿Por qué se presentó un descrecimiento de la tasa de subempleo? Bueno, también les voy a arrojar otro dato que es la insuficiencia de horas. En el año 2001, la insuficiencia de horas fue del 11,3. En el año 2006, la insuficiencia de horas fue de 2,0. Como vemos, la tasa de subempleo y asimismo la insuficiencia de horas disminuyeron, por lo cual la insuficiencia de hora al disminuir primordialmente influyó que la tasa de subempleo también disminuyera. La pregunta es, ¿cómo está la tasa de subempleo en el año 2017? Bueno, según otros datos, la insuficiencia de horas en Colombia ha venido disminuyendo, lo cual se espera que este factor sea un componente que influye en la tasa de subempleo en el año 2016. Bueno chicos, hasta aquí llega nuestro video informativo de cómo está el mercado laboral en Colombia. Recuerde que la menor tasa de desempleo de este año se fijó en el Atlántico y que Bogotá también bajó su tasa de desempleo. También recuerde los parámetros para fijar un salario mínimo y que para el año 2017 se espera que el salario mínimo aumente. También recuerde que la tasa de subempleo ha ido aumentando y que la insuficiencia de horas también. Con todos estos parámetros podemos concluir que el mercado laboral en Colombia se encuentra medianamente bien. Se necesita hacer unos reajustes debido a que la inflación ha afectado un poco. Espero que puedan ver este video en YouTube y que esté pendiente a nuestro siguiente video educativo. Muchas gracias, hasta luego.